En Japón también pues tienen sus propios soportes. Allí es tradicional, sobre todo a partir de los años 50, las revistas también, en cierto modo parecidas, hay un mecanismo parecido al del mercado franco-belga, es decir, revistas donde se publican historietas de distintos autores, en muchos casos serializadas, a un ritmo, por cierto, progresivamente mayor. En algunos casos, bueno, el mercado es muy exigente, el mercado sobre todo por las series que tienen grandes éxitos. Las revistas, muchas revistas son semanales, ¿no? Entonces cada semana el autor de la serie concreta tiene que entregar un número de páginas, ¿no? Lo mismo sucede. El fenómeno que he comentado antes sucede lo mismo, es decir, las series más destacadas, que tienen más aceptación del público, aparecen posteriormente recopiladas. Este es uno de los mangas más famosos en Occidente, que apareció primero serializado en una revista japonesa y luego pasó a ser recopilado en tomo. Este ejemplo lo he seleccionado del autor más importante del cómic ahora mismo. Yo creo que además no es el más importante desde Robert Crumb. No ha habido otro autor que más esté aportando al cómic en muchísimos aspectos, especialmente los formales. Ahora después vamos a comentar algunos de sus ejemplos. Es el más influyente, especialmente en Occidente, no solo además en su país, en Estados Unidos, no solo en Norteamérica, también está influyendo autores españoles, autores europeos, franceses, ¿no? Y aquí, pues, alguien ha comentado antes, preguntado por el tema de la novela gráfica. La novela gráfica precisamente es un formato que, si no es de ahora, porque hay ejemplos también, que ya no me voy a extender sobre esto, porque Santiago, en la charla precisamente, va a tocarlo, aunque tocará otros temas, pero va a tocarlo también con mayor profundidad. Pero que es un formato muy asociado precisamente a Chris Ware, porque ha sido uno de los autores que modernamente, digamos, lo han asentado, ¿no? Aunque ya digo que había ejemplos en el tiempo históricamente anteriores, ¿no? Precisamente su andadura, con su obra principal, que es la serie Acme Novelty Library, que empezó a publicar en el 93, no se publicó en formato novela gráfica, se publicó en ese formato, aunque bueno, él lo adaptó, lo personalizó a su manera, porque cada número tenía además dimensiones distintas, pero digamos que el formato era el más parecido al tradicional norteamericano, que era de comic book, es decir, de un cuadernillo grapado. Lo que pasa es que ese material, que además incluye también distintas historias que aparecen serializadas, cuando completa una historia, o no tiene, a veces tiene otra estrategia, no tiene por qué ser una historia completa, sino que, bueno, cuando él lo considera conveniente, lo recopila incluso, bueno, creando realmente un nuevo libro al efecto, ¿no? Como tal objeto, diseñándolo, añadiendo nuevos materiales, ¿no? Y es el caso de los dos que seleccionan, que podría seleccionar más, el Acme Novelty Library número 15, que aparece en 2005, que se ha editado muy recientemente en España por Mondadori, que es un libraco así, alargado, ¿no? Y este es otro de los últimos números, de los más recientes también, que ha publicado pues en ese formato libro, ¿no? El formato de novela gráfica, por tanto, lo que ha supuesto ha sido una nueva independización del cómic, en el sentido de que ya aparece publicado, aunque haya sido previamente serializado, pero aparece publicado en formatos libro, además libros que en muchos casos, quizás en estos son más originales, pero que en muchos casos son muy identificables por los lectores literarios del mercado literario como libros, ¿no? Aunque luego dentro se encuentre un cómic. Este otro ejemplo de David B., de cómo primero lo publicó seriadamente, su obra maestra, La Ascensión del Gran Mal, entre el año 96 y el 2003, en 6 álbumes, formato tradicional en Francia, en el mercado franco-belga, aunque tenía la peculiaridad quizás comentable de que eran en blanco y negro, cuando allí los álbumes suelen ser a color, desde hace décadas. Y luego ha sido recopilado en una novela gráfica, en una sola novela gráfica, en el 2005 en Estados Unidos, por ejemplo, la publicó la prestigiosa Pantheon, una editorial literaria, ¿no? También está aquí publicado en castellano también en los dos formatos, se puede encontrar. Precisamente en Chris Ware se puede ver cómo esa tradición de los soportes impresos le ha afectado a su propia obra y le ha llevado a desarrollar un lenguaje aprovechando esa tradición. Lo que hace Chris Ware, o ha hecho en varias ocasiones en sus tebeos, ha sido precisamente utilizar ese recurso que aparecía en los suplementos dominicales de prensa. Me refiero a los antiguos, aparecían series distintas de distintos autores.
con su título, etcétera. Entonces eso él lo ha utilizado para simular como si fueran, pues eso, ¿no? El cambiar el estilo, lo podéis ver, creo yo, en esta imagen. Cambiar el color, indicar el título de cómo comienza, eso no tiene nada que ver con lo anterior. Y Daniel Clowes lo ha llevado incluso más lejos al utilizar el mismo recurso para contar una historia, como si fueran tiras separadas, ¿no? Esto es desde 2004, de Del Rey, quizás su mejor obra publicada hasta la fecha. Y bueno, lo podéis comprobar, ¿no? Que parecen como dos tiras distintas, pero eso lo desarrolla a lo largo de todo este TVO. Lo hizo también previamente en otro cómic que sí está publicado, este no está publicado. Uno que sí está traducido en castellano, que es el Ice Heaven, se llama. Lo hizo también, pero en realidad no son dos historias separadas. Son la misma historia. Se continúa a través de esos cambios de registro que, por supuesto, son recursos porque funcionan, cambian el tono, la percepción del lector de lo que se está leyendo. Para acabar esta pequeña introducción con soporte y formato, quería comentar el tema de la cuestión de los webcomics o los cómics que se publican directamente en Internet. Este es un ejemplo de Doug Shaw, que es un autor bastante joven, pero que a pesar de su juventud está demostrando tener un talento apabullante. Ya tenía obras previas publicadas impresas, en formato impreso, quizá más tradicional, tenía una novela gráfica, ahora después tenemos algún ejemplo, Ombligo sin fondo, pero en el año 2008 se serializó él en su propia página web a ritmo semanal, que vaya bestia, por cierto, también la manera de, o sea, la rapidez y como la intensidad con la que trabaja, ¿no? Es un autor realmente muy prolífico, para lo joven que tiene ya publicado un montón de historietas. Entonces él lo publicó a ritmo semanal, este webcómic. Pensar ahora un momento en cómo se ve en la página del cómic. Esto, por supuesto, he seleccionado porque esto es un pantallazo que hice, ¿no? De su página, que lo podéis ver además el menú, ¿no? Que está aquí a la izquierda, pero eso sigue para abajo, porque claro, ahí no acaba la página. Esto no es en formato impreso, está pensado además para ser visto en internet, publicado directamente en internet. Si le da al scroll, le va a dar al ratoncillo, ¿no? Pues se va bajando, ¿no? Hasta que, bueno, pues él decide concluir y pasa al siguiente capítulo. Lo que sucede es que esta obra este año ha visto la luz en formato impreso. Entonces, claro, aquí hay un problema. ¿Cómo se resuelve esas páginas que se ven en el ordenador en vertical, cómo se pasan en formato impreso? Pues fijaos el invento y cómo lo he seleccionado sobre todo, porque aparte que me parece muy curioso para que veáis cómo afecta el soporte al cómic, ¿no? Se ha inventado un libro que se lee en vertical, ¿no? En el que las páginas, en vez de estar el diseño de las páginas, en vez de aparecer, pues los libros convencionales, la mayor parte en todos los cómics, vamos, que se leen pues en sentido horizontal, ¿no? De izquierda a derecha, pues aquí hay que leerlo de arriba a abajo. E incluso había algunos mapas que se abrían desplegables en la página web. Aquí lo he hecho una especie de pues eso, ¿no? Simulando un poco, bueno, en el fondo es otra cosa, una experiencia totalmente distinta, ¿no? Acaba de salir este libro, de hecho. Esto realmente lo suyo es que lo veamos directamente en internet. Bueno, esto es un semanario que estamos haciendo, varios dibujantes. Por cierto, entre los asistentes estaba Mireia Pérez, que es una de las participantes. Un semanario pues eso, ¿no? De humor gráfico, si querían, cómic, ¿no? Humorístico, en el que participan otros de los invitados también, que vendrá mañana, ¿no? A presentar una serie de animación que ha creado muy recientemente Juan José. Entonces quería comentar también una tira reciente para que veáis cómo el formato pues, de internet cómo afecta también, porque claro, yo cuando concibo esa tira y la dibujo, lo hago pensando no en el formato impreso, porque va a internet directamente. Bueno, el especial de este estafador se llamaba La Suerte. Era un poco, tenemos unos temas, son una especie de monográfico, cada semana un tema distinto y cada dibujante pues se apaña para hacer algo al respecto, ¿no?
ya pasa, ya acaba. Ya está otra. Esta es el amuleto de la suerte según Juanjo.